¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Hoy 10 de junio del 2025 se está actualizando el Cristal Titán y los personajes que ves disponibles en esta imagen son los personajes que se van a encontrar ya disponibles. Ahora, como puedes observar, vamos a tener muchas alternativas muy buenas y para ello te voy a crear como que una guía para que así tú puedas ver cómo sería el orden de prioridad en caso me salga tal personaje. O sea, en otras palabras, dependiendo del personaje que me vaya a salir, cómo le vamos a dar prioridad para el tema de su ascensión. Ahora, todo esto tómalo como algo referencial, no es que mi voz sea la ley, simplemente te voy a explicar por qué mi decisión y por qué le estoy colocando en tal posición a tal personaje para que de esta manera yo pueda ascender a las mejores opciones. Bien, entonces ya dicho esto, vamos a comenzar. Obviamente vamos a comenzar de peor a mejor y vamos a iniciar con la última posición, que sería Joaquín Torres. Ahora, el personaje la tiene muy complicada en esta clase. Todos sabemos que en la clase científica tenemos muchas alternativas muy buenas en el tema de ataque, como Titania, Spider-Han, Hall u otros más personajes. Ahora, sé que el personaje deja muchas desventajas, inclusive deja la desventaja de lentitud, lo cual eso nos puede ayudar. Sé que eso sí, si vamos a utilizar este personaje, sí o sí hay que mezclarlo con la maestría de desesperación, porque caso contrario podemos inclusive hasta regenerar al personaje, pero el problema con él es que su fuerza de ataque no es comparable a otro tipo de personajes. Entonces es ahí donde flaquea el personaje y digamos que a comparación de otro tipo de personajes de esta clase se va a quedar muy corto. Entonces es por eso que lo considero como que la peor opción de todos los personajes disponibles que tenemos en este Cristal Titán. Pasemos ahora con la posición 15. Ahora nos vamos a pasar a un personaje de la clase mística que, ojo, no quiero indicar que sea un mal personaje, simplemente que considero que está por muy debajo de otros personajes. Y sería Spider-Man Supremo. Yo lo suelo utilizar, eso sí, ya sea como ataque o como defensa. Inclusive como defensa, todavía hay algunas personas que se olvidan de su habilidad de invisibilidad. Pero la verdad es que en la gran mayoría de situaciones que ya le he colocado no destaca a veces ya mucho, porque la mayoría siempre o tiene antorcha humana, tiene titania o inclusive con fotón también pueden contrarrestarlo. Ahora, ¿en qué forma destaca cuando el oponente tiene habilidades de ganancia de poder? Por ejemplo, contra serpiente es también un buen counter, porque cada vez que mientras más mejoras tenga el oponente se le va reduciendo su ganancia de poder. Entonces esto hace que también pueda el personaje destacar en algunas situaciones. Por ejemplo, con Hulkling también es muy bueno, pero tiene un punto negativo en la cual cada vez para poderle dejar nosotros muchas desventajas, sí o sí hay que ir interceptando para que la batalla sea lo más rápido posible. Y ya sabemos que cada vez que hablamos de intercepción, la IA últimamente se complica más. Entonces eso es como que el punto negativo del personaje. Y también otro punto negativo es que no tiene mucha resistencia, no tiene mucha vida. E inclusive me ha pasado en algunas circunstancias donde los super especiales de serpiente, a pesar que le echo parada, me bajan demasiada vida. Entonces eso hace que a veces el personaje no sea considerado, a no ser que ya lo tengas tal vez en un máximo nivel y probablemente sí puedas realizar batallas bien rápidas, pero por el tema de la jugabilidad a veces hace que se compliquen. Y bueno, aparte no tiene inmunidades, entonces hace que haya otros personajes de su clase que puedan sobresalir un poco más. Bien, entonces ahora sí pasemos a la posición 14 y aquí voy a colocar a este personaje, que también es muy buen personaje, pero como vuelvo y repito, tenemos personajes de la clase científica que destacan un poco más que él. Él por lo menos tiene, bueno, no es inmune, pero básicamente no recibe daño por las desventajas de envenenamiento e incineración. Eso es un plus del personaje. Pero en el tema de su golpe o de su fuerza de ataque, siento que se queda un poco
por debajo de otros tipos de personaje. Ahora, cuando llega a obtener sus 10 cargas calóricas, obviamente ahí digamos que ya el personaje empieza a hacer muy buen daño. Pero digamos que dependiendo de la situación, estas cargas calóricas no se obtienen un poco más rápido de lo común, ¿no? Pero volvemos a la situación de la otro personaje de la clase científica, ¿no? En esta clase tenemos personajes machetados que tienen un poco más de utilidades. El mismo Hall en su versión científica puede hacer un daño brutal con un super especial 2, puede mantener aturdida a los otros oponentes. Entonces a veces nos ponemos en la situación y decimos, ¿no? ¿Ascendemos a Red Hull o le damos prioridad mejor a una Fotón que me puede servir como ataque y como defensa? ¿O le doy prioridad a Hall, que es daño masivo, que también puede obtener inmunidad, mejoras con sinergias y así? Entonces siempre tenemos ahí la duda con Red Hull, pero de todos estos personajes por eso es que considero que está un poco más bajo que otros y por eso es que le he colocado en esta posición 14. Bien, ahora pasemos con la posición 13. Aquí voy a colocar a un personaje místico, quien sería nada más y menos que Rintrah. ¿Por qué Rintrah? A ver, Rintrah es muy bueno defensivo. Si estamos hablando netamente defensivo, sí considero que le va a sacar un plus el tema de su dúplica. Si está sin dúplica no hay problema, igual es muy útil, pero sí personalmente considero que va a sacarle un plus a su dúplica, porque mientras más mejoras active el oponente y mientras más lo contrarrestamos con nuestra neutralización, mayor ganancia de poder va a tener el personaje. Si a eso le sumamos inclusive la maestría de dispersión mística, el personaje va a estar obteniendo mucha ganancia de poder. Pero seamos realistas, cada vez hay personajes de la clase científica que son inmunes a mejoras o que inclusive pueden aplicar muy buen daño en corto tiempo, ya sea a través de aguijones o a través de desventajas. Inclusive el mismo Arcángel lo hace papilla a este personaje. Pero ¿cuál es el otro punto en el tema de Rintrah? Es que sus super especiales pueden infligir muy buen daño como no. Entonces a veces sí me ha pasado situaciones donde me enfrento contra personajes de la clase cósmica como atacante, obviamente, y el super especial 2 que voto no es crítico. Y eso hace que a veces uno se quede un poco decepcionado porque tenemos ventaja de clase, le estamos dejando mucha desventaja en neutralizar, eliminamos sus habilidades del oponente, pero ese bendito super especial 2 lamentablemente no es crítico y entonces el daño que hacemos no es tan alto. Entonces a veces se queda un poco por debajo que otros. Vuelvo y repito, no es que sea malo el personaje, a lo contrario, es muy buen personaje, sirve como ataque y defensa, solo que en el tema defensivo poco a poco se va quedando un poco por debajo, ¿no? Pero lo bueno es que tiene mucha resistencia, así que puede ser muy útil para hacer perder tiempo a más que uno que tal vez por ahí no tenga un muy buen counter de él. Así que esa es la posición que yo lo coloco actualmente. Ahora pasemos a la posición 12. Aquí voy a colocar a un personaje de la clase mutante y es nada más y menos que el bufeado de Cíclope Azul. Sí, así es. Ahora, aquí puede haber mucha controversia porque el personaje definitivamente con el buff que ha tenido ha quedado de maravilla, probablemente de los mejores de la clase mutante en el tema de ataque, obviamente. En el tema defensivo creo que está por muy debajo, pero hay algo que no me gusta: su jugabilidad. Para hacerte muy realista, el que se quede parado a mí personalmente no me convence mucho, y probablemente lo que no me convence más es cómo gana sus cargas de precisiones. O sea, tenemos dos maneras de poder ganar precisiones, ya sea interceptando o ya sea cada vez que nosotros vayamos lanzando golpes débiles. De esta manera de golpes débiles es la que yo juego casi siempre. ¿Por qué no juego mucho interceptando? Porque me ha pasado ya nuevamente con la bendita IA que cuando voy a interceptar, o bien el personaje ya está encima de mí, o simplemente cuando lanzo mi golpe falla y casualidad el oponente me dio. Entonces ese es un punto negativo al momento que nosotros tenemos una jugabilidad de intercepción.
No sé por qué, por ejemplo, en el caso de Ant-Man del futuro, a veces eso no suele pasar mucho. En el caso de Ant-Man del futuro, inclusive su intercepción es un poco mejor. Pero puede ser por el, porque los golpes tal vez, o el brazo de Cíclope tal vez no es tan extenso que otros, ¿no? Entonces tal vez otros personajes tengan una mayor facilidad o perfección al momento de interceptar. Pero por lo menos con él yo sí he tenido algunos problemitas cuando intercepto. Ojo, esto es base en mi experiencia. Pero eso sí, una vez que llegamos a obtener nuestras 20 cargas de precisión, lancemos ya sea el Super Especial 3 o Super Especial 2 interceptando al oponente, el daño que vamos a hacer va a ser muy bueno. Ahora, algo que también destaco de él es su habilidad de concentración certera. Esta habilidad básicamente va a anular todas las habilidades de ilusión y el fallo, y esto sí es algo muy bueno. Ahora, otro punto que también siento que flaquea un poco es el tema de su habilidad singular, donde sí ayuda su habilidad singular. Podemos contrarrestar, como ya estás viendo, dice daños por hemorragia y espinas, pero esta digamos que no las he visto tan efectivas, no son tan buenas como que alguien que básicamente podría ser inmune o simplemente no recibir daño a estas desventajas. Entonces sí siento que puede flaquear en este aspecto si queremos que el personaje pueda ser un todoterreno. Por eso es que considero que el personaje lo he colocado en una posición 12. Ahora pasemos a la posición 11 y ahora nos vamos a pasar a la clase cósmica. Aquí voy a colocar al señor Galán. ¿Por qué lo considero aquí? Ojo que Galán es uno de mis personajes favoritos por la jugabilidad. Tiene muchas inmunidades, pero Galán tiene un punto negativo, y es que su daño está muy limitado a sus cargas. El daño que podemos realizar no se va a depender mucho con el tipo de personaje con el cual nosotros nos enfrentemos. Y eso sí, e inclusive así nos enfrentemos contra ciertos personajes, donde destaca más obviamente va a ser contra personajes que tengan la habilidad de drenar poder. Justamente como él es inmune a que le puedan drenar poder, entonces es ahí donde él obtiene su masa planetaria de una manera súper rápida. Pero para eso necesitamos, eso sí, de su habilidad singular. Sin su habilidad singular, las masas planetarias no van a ser tan rápidas. Donde podría destacar también va a ser contra personajes que tengan mucha ventaja de robustez. Ahí sí puede destacar muy rápido. Pero es como digo, si ya nos enfrentamos contra adversarios que tienen mucha vida, perdón, entonces Galán se queda un poco corto, porque debemos todavía seguir obteniendo muchas masas planetarias, llegar todavía a su habilidad 9-9, y la verdad es que todo eso toma mucho tiempo. Ahora, también no nos olvidemos que cada vez hay más defensores que Caban. No sé si te habrás dado cuenta, le están poniendo nodos tipo salvaguarda, algo así. Ya lo tenemos, por ejemplo, en Ant-Man del futuro con su dúplica. Ahora lo vamos a tener en Capitana Britannia. Y también ya lo tenemos con Arnim Zola. Entonces, cada vez está habiendo personajes más con este tipo de habilidades, los cuales contrarrestan directamente la habilidad de Galán, las cuales normalmente la activamos con cualquier tipo de super especiales. Obviamente estoy hablando de su habilidad de cosecha. Entonces, esto es un punto negativo del personaje, pero esto no quiere indicar que el personaje sea malo, para todo lo contrario. El personaje aún sigue destacando mucho, puede hacer batallas muy rápidas. Obviamente que hay personajes que puedan hacer o te puedan ser un poco más útil con otro tipo de defensores, donde probablemente Galán no vaya a destacar tan rápido en comparación de otros. Bien, ahora en la posición 10 voy a colocar aquí a otro personaje de la clase cósmica, y es nada más y menos que Scream. Aquí probablemente pueda haber mucha controversia por el tema de que Scream es muy buen atacante, tiene muy buena utilidad. Lo único negativo que yo te diría es que el personaje no tiene inmunidades. Sí lo he podido utilizar, la verdad no lo he utilizado mucho. Obviamente no lo tenía disponible en esos momentos. Por ejemplo, Scream y Medusa son personajes que yo utilicé mucho en la época del dolor, en la línea 2.
por la gran cantidad de desventajas que obtiene y sobre todo por la gran cantidad de mejoras que puede llegar a obtener. Tengo entendido que debemos comenzar con un golpe fuerte para ganar una carga de autobloqueo. Y bueno, después ya ir ganando muchas más mejoras, mezclarlo con Super Especial 1 y después Super Especial 2. Y el daño que vamos a realizar es súper bueno. Tiene una mecánica de juego interesante, en realidad hace mucho tiempo que ya no lo he utilizado. Pero sí considero que es un personaje que vale la pena, para hacerte muy realista. Puede dejar la desventaja de sangrado, de demolición, y eso hace que la batalla pueda ser muy rápidas. Así que en realidad el personaje es de lo mejorcito. Probablemente por ahí pueda hacer que te confundas con alguna de sus habilidades, porque si no conoces muy bien, inclusive a pesar de todas las mejoras o desventajas que dejas, llegan algunas circunstancias donde por más que apliquemos un Super Especial 2 no le vamos a aplicar mucho daño. Pero así en realidad, a diferencia por ejemplo de Galan, sí siento que el personaje pueda tener un poco más de utilidades. Así que esta es la posición que yo le doy y considero que en realidad va a destacar muy bueno. Ahora pasemos a la posición 9. Aquí voy a colocar a un personaje de la clase mutante, Gentle. De él tengo un gameplay. El personaje tiene muy buenas inmunidades. No necesita de su dúplica. Screen creo que me faltó mencionar. Tampoco necesita de su dúplica. Gentle siento yo que tampoco necesita de su dúplica para que sea un personaje excelente. Inclusive hasta muchos lo colocan en el tema defensivo, porque algunos se olvidan que cuando llega a su combo múltiplo de 15, entonces él obtiene una ventaja de efecto pasivo de imparable. Entonces algunos todavía no están muy familiarizados con él, y justamente es ahí donde él te contraataca y bueno, te empieza ya a masacrar, ¿no? Pero así en el tema defensivo, más allá de eso, no destaca mucho para hacerte muy realista. O sea, sus golpes son muy lentos. Eso sí te puede hacer perder un poco de tiempo, porque el Super Especial 1 es romper una roca y muchas cosas más. Y bueno, eso puede hacer perder tiempo. Y ahora, si llega a obtener 12 masas musculares y por ahí te lanza un Super Especial, uy papá, el daño que te va a poder realizar va a ser muy pero muy alto. Así que ahora, en el tema de ataque, lo hemos utilizado en la época del dolor. El personaje es muy bueno e inclusive tiene la habilidad de persecución. Esta ya sabemos que contrarrestamos a todos los personajes que puedan ser eludidos. Lo único malo es que solamente se va a activar cada vez que se active una inmunidad o contra oponentes que purifican o depuran una desventaja. Entonces, si me hubiera gustado otra manera de que pueda obtener esta persecución. Obviamente esto está más que nada diseñado contra los personajes de la clase hábil. También dice que cada vez que el Gentle es inmune a hemorragia y mientras realiza un bloqueo bien programado es inmune a aturdimiento. Esto por ejemplo nos puede servir contra los jefes de guerra que normalmente son inmunes a aturdimiento, o contra cualquier otro nodo que tenga este tipo de habilidad. Entonces, en modo de conclusión, el personaje destaca mucho en el tema de ataque. En el tema defensivo también nos puede servir en algunas circunstancias. Por eso es que he considerado que este personaje se encuentre en la posición 9. Pasemos ahora a la posición 8. Aquí voy a colocar a nuestro changuito Hitmonkey. A ver, este es uno de los personajes probablemente que a veces son muy subestimados por algunos, donde dicen, ay, me salgo el chango, no pasa nada, yo quería otro mejor. Ojo que el Hitmonkey te puede hacer batallas muy rápidas. Su jugabilidad es golpe medio, débil medio. Si has utilizado a Corvus, es la misma jugabilidad que él. La única diferencia que con Corvus se te acaban tus agujas y tus golpes van a ser sencillitos, nada de críticos. Con él no tenemos esa restricción. Vamos a poder aplicar golpes críticos garantizados. Es el counter directo de la mole. Hasta te podría decir que podrías matar a cualquier personaje con él. El único punto negativo es que tenga poca vida. Y bueno, más que nada eso. Poca vida nada más tiene. Eso sí, también su daño se va a basar también por el tema de la desventaja de sangrado. O sea, si es un oponente donde probablemente sea inmune a esta desventaja, o sea, puedes matarlo, ¿sí? Con sus golpes que sea un crítico garantizado, pero se va a tardar un poco más de lo común. Por ejemplo, con la mole sí he visto, creo que no pasa esto. Inclusive
contrarresta su habilidad de la mole. Así que él es un muy buen counter de ellos. También nos puede servir como defensa siempre y cuando lo derriben, porque cada vez que él es derribado, dice, gana también como que una habilidad, donde cuando tenga esta habilidad de rabia primigenia, básicamente va a poder eludir al oponente. Entonces tiene ese pequeño plus que nos podría servir inclusive como defensa. Ojo, no digo que sea el mejor defensor, pero al tener esta habilidad por lo menos hace que el personaje pueda destacar también en el tema defensivo. Pero en líneas generales el Chango es muy buen atacante, amigo, y sobre todo tiene una jugabilidad muy sencilla. Por ahí vas a ver que algunas que otras personas suben al Chango al rango 4 y las batallas que hacen son muy rápidas, amigo. Es por todo lo que te he mencionado, la verdad. Así que por eso es que lo he colocado en esta posición. Ahora, pasemos ahora a la clase mística. Aquí voy a colocar en la posición 7 a Espiral. A ver, yo ya he utilizado Espiral, tengo su gameplay desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que el personaje tiene muy buena utilidad. Obviamente contrarresta a la mayoría de los personajes de la clase cósmica. Es un counter directo de serpiente, eso definitivamente. Sí siento que inclusive hasta en el modo defensivo se le puede complicar a más que uno si en caso no saben sobre su habilidad de cuchillas danzantes. Porque ya sabemos que si utilizamos muchos golpes débiles mientras tenga activo esa habilidad de cuchillas danzantes, va a aturdir al oponente y esto puede hacer que nos pueda... No es que pueda hacer, nos va a contraatacar de manera inmediata. Entonces, esto sí es algo que se puede sacarle un pequeño provecho en el modo defensivo en caso no esté familiarizado el adversario con esta habilidad. Pero en el tema de ataque también es muy buena esta habilidad porque vamos a poder dejar aturdido al adversario, vamos a poder contraatacar, podemos utilizar el super especial 1 o simplemente utilizamos el super especial 2 para poder nosotros simplemente destruir al adversario. Así que tenemos muchas opciones, pero vuelvo y repito, tienes que conocer muy bien su jugabilidad. Su jugabilidad a veces puede ser un poco complicada porque tienes que hacer pausa y después hacer como que un desliz hacia arriba para que se activen sus cuchillas. Entonces esto puede hacer que se complique en realidad para más que uno, pero una vez que tú ya dominas su jugabilidad, vas a ver que el resultado va a ser muy bueno. Inclusive nos van a poder servir para diversos tipos de personajes. Sirve como ataque y defensa. Y ojo que el personaje no necesita de su dúplica para nada. Estamos viendo también que el personaje es inmune a la desventaja de flaquear. También eso es algo, un plus que nos puede servir, amigos. Entonces por eso es que considero que el personaje está en muy buena posición, la cual sería la número 7. Ahora pasemos a la posición 6. Aquí voy a colocarte a la calavera Jack. Otro personaje que a veces algunos también simplemente al momento de escucharlo, digamos que no le toman mucha importancia. La calavera Jack es un counter directo de Onslaught o básicamente de todos los personajes de la clase mutante. ¿Por qué? Porque cada vez que se enfrenta contra ellos, en vez de dejarle la desventaja de incineración, les deja la desventaja de plasma. Hasta el momento no recuerdo yo haber escuchado algún personaje de la clase mutante que sea inmune a esta desventaja. Más bien lo que Kaban ha hecho es ponerle inmunidad a esa alta voltaje para que de esta manera Nimrod se quede ya un personaje básicamente ya obsoleto contra la mayoría de defensores top de la clase mutante. Pero Jack es todo lo contrario. Inclusive Jack cada vez que en teoría vaya a aceptar un golpe crítico, en su reemplazo va a estar infligiendo como que un daño de incineración, pero instantánea. No es que le vaya a dejar una desventaja. Ahora Jack también puede hacer parada a lo que sería a los golpes que no establecen contacto. Dice, es inmune a la desventaja de incineración, a los controles invertidos. Y algo que también va a ser muy bueno es el tema esto de aquí, de cobardía. Esto va a contrarrestar también, por ejemplo, a la habilidad que tiene la Capitana Britannia, que también va a ser muy buen defensor. Así que esto tenlo apuntado, sí o sí te va a poder servir Jack para poder realizar. Porque Capitana Britannia, por ejemplo, cada vez que recibe un golpe crítico te va a dejar desventaja de Neuroshock. Entonces, a no ser que justo esté sufriendo la desventaja de cobardía, y ahí podamos como que vamos a poder ir contrarrestando esta parte de esa habilidad.
Y su jugabilidad ya que es muy sencilla en realidad. Cada vez que nosotros golpeamos vamos a ir ganando nuestras cargas de inflamado. Una vez que lleguemos a las 15 cargas de inflamado, simplemente utilizamos golpe fuerte, lanzamos super especial 2 y vas a ver que la batalla ya está finalizada en la mayoría de los casos. Obviamente estoy hablando de batallas, digamos, como tema de Battleground, ¿no? O en el tema de guerra, donde tal vez los oponentes no tengan mucha vida. Pero la jugabilidad es muy básica, amigo. Probablemente vaya a sacar un gameplay de él más adelante, la verdad no lo sé. También creo que tengo su gameplay ya. O sea, tengo varios gameplays de varios personajes. Simplemente no los he editado o los he dejado ahí en el olvido porque no suelen recibir mucho apoyo. Y la verdad, cuando veo ese tipo de videos que no tienen mucho apoyo, no me da ganas mucho de subirlos. Por eso lo he dejado por ahora ahí. Pero en realidad lo que te he dicho es así tal cual como todos lo suelen utilizar. Y las batallas que hacen con él, la verdad es que es muy rápida, amigo. Así que nada, muy buena posición. Le he puesto posición 6. Ahora pasemos a la posición 5. Aquí estoy considerando a un personaje de la clase hábil, que probablemente podría estar mucho más arriba en realidad. Es Okoye. A ver, Okoye no destaca mucho en el tema de inmunidades. Donde sí destaca es en el tema de daño por desventaja. Y también tiene una habilidad que se llama Atrapado. Con esta habilidad básicamente vas a eliminar el eludir del adversario, ya sea pasiva o lo que sea normal, e inclusive vas a reducir la precisión de habilidades. Esto sí es muy bueno. Eso yo lo noté por ejemplo cuando me enfrentaba con Fotón, donde a veces mis golpes no le generaban sus cargas de luz. Entonces sí es una muy buena habilidad que inclusive en algunas circunstancias vas a contrarrestar parte de algunos nodos. No digo que al 100% porque ya estás viendo un 30%, pero sí te sirve para todo ello. Y bueno, también su jugabilidad es muy sencilla, es solamente ir golpeando nada más. Dejas muchas desventajas, vas mezclando los golpes débiles con los golpes medios. Llegamos al combo 50, utilizamos el super especial 2. Después, con todas las desventajas que le hemos dejado con este super especial 2, aplicamos golpe fuerte para renovar esas desventajas. Y vas a ver que el personaje o bien está muerto con el super especial 2 o con esa renovación ya está muerto. El personaje hace batallas muy rápidas. Si inclusive si el personaje es inmune ya sea a sangrado o sea inmune a alto voltaje, o sea cualquiera que tenga de algunas de esas inmunidades, vamos a ir como que renovándole la otra desventaja a la cual no es inmune. Ahora, si te enfrentas contra alguien que es inmune a ambas desventajas, bueno, ahí sí ya podríamos decir que el personaje no va a poder servir, pues, ¿no? Obviamente, pues no todos los personajes tienen sus counters, ningún personaje es perfecto, amigo, eso tenerlo muy en cuenta. Y lo bueno es que no tiene nada que ver con su dúplica. De ella sí tengo su gameplay, así que sí te recomendaría que lo observes en caso aún no lo hayas utilizado o no sepas muy bien de qué es lo que estoy hablando. Bien, a ella le coloqué en la posición 5. Bien, pasemos ahora a la posición 4. Aquí voy a colocar a un personaje de la clase científica, Spider-Woman. Así es, amigos, siento que Spider-Woman sería como que la versión moderna de Spider-Han, o sea, traída al 2025. ¿Por qué? Porque su daño se va a basar más que nada en dejar muchas desventajas al oponente. Estas desventajas obviamente van a ser aguijones, pero a diferencia de Spider-Han u otros personajes, es que ella va a tener inmunidad a envenenamiento, neutralizar y robapoderes. Ahora, el personaje es muy bueno sin su dúplica, pero su dúplica sí le puede dar un pequeño plus. Pero ojo, sin dúplica en realidad ya va a ser muy bueno. O sea, no siento que sea algo tan esencial así, por decirlo así. O sea, sin dúplica va a tener muchas habilidades muy buenas, va a obtener muchas ventajas de furia. Como ya te había puesto, va a ser inmune a neutralizar u otro tipo de desventajas. Entonces, digamos que nos puede también ayudar a contrarrestar las habilidades de Rintra o cualquier otro personaje que se basen a ello, ¿no? Y ojo, que el personaje también va a dejar la desventaja de atrapado. Esta de aquí, que es básicamente lo que estaba dejando Okoye, ¿no? Entonces de esta manera también vamos a poderle como que nosotros reducir la precisión de habilidades al oponente. Y esto es algo importante, amigos. Esta desventaja de tropiezo
Es algo que se puso un poco de moda en el acto 9.2. Así que ella también va a evitar que la maestría de destreza se active. Y ojo, esto es algo que también nos puede servir en modo defensivo. Entonces son cositas a tenerlo muy en cuenta. A veces cuando no conocemos muy bien las habilidades del personaje, nosotros estamos confiados, hacemos algo y nos aplica mucho daño y decimos ¿por qué? ¿No? Bueno, ahí estás viendo por qué, una de las razones. Spider-Woman también va a tener la habilidad de podernos eludir. Como ya te dije, su jugabilidad no es complicada, es más que nada dejarle muchas desventajas de aguijones al oponente. Tengo entendido también que esta de aquí, retribución, va a hacer que todas las desventajas de aguijones que nosotros dejemos puedan aplicar un poco más de daño, y de esta manera vamos a matar muy rápido al oponente. Así que la verdad considero que el personaje tiene muchas inmunidades, sirve como ataque y también va a servir como defensa, y va a destacar bastante, amigos. Por eso te dije que es como que una versión actualizada de Spider-Ham. Entonces ya cuando salga el personaje vamos a ver quién podría ser un poco mejor, ¿no? O quién es más rápido, o quién tiene un poco más de utilidades. O sea, así nomás, a simple vista, ella tiene un poco más de utilidades que Spider-Ham. Pero mejor esperemos ya cuando salga para ver, ¿no? Qué tanta diferencia. Pero sí siento que Spider-Ham puede ser un poco más alto por el tema de sus aguijones, que ya son bien potentes en realidad. Obviamente para batallas cortas. Para batallas más extensas, ahí tendríamos que hacer otro tipo de comparaciones. Pero por eso es que le he colocado en la posición 3, amigos. Ahora, pasemos de la clase científica a la clase tecno. Y aquí voy a colocar al señor Bastión. A ver. Bastión es como que una mezcla de Ant-Man del futuro y de Warlock y de Omega Sentinel. Es counter también directo de Onslaught, o bueno, de cualquier personaje de la clase mutante. El personaje no va a recibir daño por la desventaja de hemorragia, ni de envenenamiento, ni de machaque. Por eso que le dije que es un counter directo de Onslaught. Cada vez que vaya a recibir este daño, supuestamente él como que va a activar una mejora de autorreparación. Ahora, el personaje no siento que destaque mucho en el tema defensivo. Obviamente a más que uno se le puede complicar por el tema de que es un personaje reciente. Pero en el tema de ataque sí está excelente. Justamente por aquí, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner Strike the opponent and start building your techno-mechanical virus charges. These will build naturally, so just focus on fighting normally. Once you reach 30, you'll inflict your techno-mechanical infection. Make your way up to about 2.5 bars of power, and then launch to gain both of your Fury passives. After this, build to Special 1 and cancel your Heavy after the second hit to inflict your disintegration and burst the opponent down with instant disintegrations. Now, this burst is increased for each personal disintegration on the opponent. So, in a longer fight, you can launch your Special 3 to inflict your lengthy disintegration debuff. And don't forget, whenever a non-instant energy damaging effect fails due to his infection, he inflicts his disintegration vulnerability passive. And his self-repair buff is extremely useful for countering bleed, poison, and crush effects. And hey, that pursuit passive on his heavy attack is great for countering those pesky evaders. So, don't let any slippery mutant champions mess up your loot. Activate that pursuit and disintegrate all in your path. Puede dejar sus desventajas que reduce las habilidades ofensivas del oponente. Y también es una mezcla con Ant-Man del futuro por el tema de sus desintegración. Así que el personaje está de lujo, amigos. Esperemos que nos salga en un próximo Titán, porque la verdad sí me gustaría darle un gameplay de él. Esperemos que muy pronto me salga, amigos, y si me sale, pues les voy a estar trayendo muy pronto un gameplay. Pero por eso es que lo he colocado en esta posición. Bien. Ahora, en la posición 2 voy a colocar a dos personajes. Probablemente uno pueda ser discutido, pero este es en base a mi percepción. La primera de ellas va a ser Dazzler. Eso sí, te diría que duplicado solamente. Sin duplica es bueno, pero con la duplica es donde básicamente el personaje va a poder
abarcar gran parte de todos los contenidos. ¿Por qué? Porque ya no va a recibir daño físico y en su lugar, cada vez que vaya a recibir cualquier daño, ella lo va a reflejar como si fuera un daño energético cada vez que golpea al oponente. Es como si fuera un amor, por decirlo así. Y lo bueno es que no necesita alta singularidad, simplemente con una singularidad baja ya nos va a poder servir. Y algo también importante es el tema de su persecución, ¿no? Que es elimina la habilidad de ilusión de todos los oponentes. Entonces, la verdad, con la dúplica sí te diría que le dé prioridad. Sin dúplica igual, ojo, sin dúplica es muy bueno porque todas las habilidades que ella tiene van a ser muy buenas, no necesitan de su dúplica para nada. El personaje es inmune a lo que sería anulación. No activa la destreza, ojo, esto es muy importante. Cada vez que ella quiera retroceder, simplemente no va a activar la destreza. Y esto nos va a servir inclusive contra la Spider-Woman, nos sirve contra Serpiente, contra cualquier personaje que normalmente contrarreste habilidades de ilusión. Ella simplemente lo va a eliminar y va a ser como si fuera una batalla tradicional. Con ella sí tengo gameplay, simplemente hay que llegar a una gran cantidad de cargas de tempo. No es necesario llegar a las 100 cargas, obviamente va a depender contra quién nos enfrentemos. Y mientras más carga de tempo tengamos, lancemos el Super Especial 1 para dejar esta vulnerabilidad energética. Después aplicamos Super Especial 2 y la batalla está finalizada, amigo. Por eso te digo que el personaje es de lo más top en el tema de ataque. En el tema defensivo no destaca, para serte muy realista, pero en el tema de ataque sí siento que es de los más fuertes actualmente. Y tiene una jugabilidad muy sencilla en realidad. Ella no necesita interceptar nada. O sea, la verdad es que su jugabilidad es muy básica. Y si por X motivos por ahí fallamos en alguna intercepción y tenemos por ahí no me acuerdo muy bien cómo se llama, cargas de tempo, pero tiene una habilidad donde básicamente podemos activar como que un flaqueo pasivo. Entonces eso también podríamos aprovecharlo en algunas circunstancias. Por eso es que lo he considerado ahí, amigos. Ahora, aquí en esta misma posición estoy colocando a otro personaje de la clase mutante, que sería Jean Grey. Jean Grey va a destacar, ella sí, en el tema de ataque defensivo. Si tuvieras a Jean Grey o a Dazzler, yo te diría que Jean Grey, amigos, la verdad. Jean Grey va a destacar, como te digo, ya sea en el tema de ataque como defensa. Va a poder dejar desventaja en Neuroshock. También te digo que nos va a servir como defensa, más que nada por las desventajas. Esta de aquí, por ejemplo, de Delirio, va a hacer que la batalla sea un poco más extensa. No sé si muchos se habrán enfrentado a la Mujer Invisible, donde tiene un campo de fuerza y va reduciendo la fuerza crítica del oponente. Bueno, ella va a tener algo muy similar, donde va a reducir la fuerza crítica del oponente. Y entonces esto va a hacer que la batalla se pueda alargar un poco más de lo normal. Ojo, no quiere indicar que sea invencible, no, para nada. Simplemente te estoy mencionando en qué situaciones se puede estar como que alargando mucho la batalla, ¿no? Y sin olvidarnos que también nos puede activar los controles invertidos. Entonces, si por ahí tal vez no estás tan familiarizado con ello, puede hacer que el personaje se vuelva como que un personaje tanque, por decirlo así, y que nos haga perder un poco más tiempo de lo común. Entonces, por eso te digo que se le puede sacar también provecho en el tema defensivo. Obviamente en los BG esto puede ayudarnos bastante. Mientras más pérdida de tiempo hagamos al adversario, obviamente la victoria va a estar más asegurada. Y en el tema de ataque no está para nada mal. Por aquí tengo, por aquí tengo las batallas de ella. ¿Qué tal, amigos? Sean por aquí. Bienvenidos. Ya estamos a puertas. El personaje también es excelente en el tema de ataque. A ver, por aquí está. Hace batalla muy rápida, ¿sabes? Familiarice con sus golpes muy en cuenta, amigos. Entonces puede ser la que batalla que podemos realizar con ellas son muy buenas. Es que no necesita y bueno, es algo que también ahí estás observando, que no va a recibir daño y eso también ya es un nuevo counter más también de Atuma, así un pequeño que, o de cualquier otro personaje core o de cualquier otro personaje que tenga esa habilidad de Dazzler, que sí con necesita ella su más dúplica, que nada, por eso como te te digo dije, ¿no? Hay que utilizar el Super Especial 1, ir ganando nuestras cargas iónicas y después ya con mucho mejor con las cargas iónicas que vamos obteniendo
ambas ya después lanzar el circunstancias. super especial. Las cargas iónicas Yo van creo a que ser cuando ya lo importantes, tengamos para que al nosotros podamos personaje aplicar mucho más netamente daño. ya Y en los mira que cristales, ese mejor daño ahí que voy a estamos sacar aplicando un gameplay de cómo sacarle su máximo va a provecho. ser, Pero así te digo, amigo, de y locos, una- amigo. Es muy bueno el personaje, amigo. Vale totalmente ¿Por qué? la Porque pena. Ojalá que como ya va, sea entre ella o tiene Bastión, una que habilidad son como que que no los recuerdo muy personajes bien que cómo yo se llama, personalmente me pero es gustaría que algo muy se me puedan similar a salir, lo amigos. que es la mujer invisible, Y bueno, donde le va esos son golpeando para mí, y como por que lo va menos son haciendo que estos el top golpe que yo que tengo en este momento, amigo, y son los que yo personalmente te recomendaría, para serte muy realista, que le des prioridad. Y faltaría ya obviamente la posición 1. Yo sé que este video ya se alargó más de lo común, no era mi idea, pero en la posición 1 voy a colocar a 2 personajes, amigos. ¿Quiénes son? Bueno, nos vamos a pasar primero a la clase científica. Arnim-Zola. Porque Arnim-Zola es de los defensores actualmente más complicados en el juego. También es muy buen atacante. De él tengo un video que no sé por qué la gente no le dio mucha vista. Yo no, o parece ser que tal vez no tiene mucho conocimiento de que es muy buen atacante. Pero ni bien salió el personaje, saqué un video de él y bueno, no tuvo las reproducciones que hubiera esperado. Pero el personaje también destaca mucho en el tema de ataque. En el tema de defensivo es muy complicado. Más que nada, a ver, su jugabilidad no es complicada. Lo complicado es que el bendito de Caban le ha puesto la misma resistencia que tiene Ant-Man del futuro con su dúplica, solamente que ahora él lo tiene de manera directa. Dice acá, ¿no? La penetración crítica de los ataques básicos del oponente se reduce en un 80% fijo y Zola no puede perder más del 10% de su vida máxima por una sola fuente de daño, que no sea un SP3. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que la batalla se alargue demasiado y pues ya sabes que en el tema de Battleground eso es muy importante. Y si por X motivos el adversario no conoce sobre su habilidad PES, que es esto de aquí, entonces lo podemos inclusive dejar aturdido. Entonces, como que hay algunos personajes que obviamente contrarrestan todo esto. Por ejemplo, Thanos sempiterno. El contrarresta, es un counter directo, así que muy buen counter. Y así otro tipo de personajes también ya, o sea, poco a poco van saliendo más personajes que van contrarrestando esta habilidad. Pero por ahora, yo te diría que es uno de los mejores defensores actualmente en el juego. Por ejemplo, Galán, su habilidad, tengo entendido que no debería estar funcionando con el de aquí. Obviamente por esta habilidad que tiene, ¿no? Que sería su restricción, ¿no? Penetración crítica. Entonces, por eso te dije que hay algunos personajes que poco a poco están... Caban le está poniendo este tipo de salvaguardas para que de esta manera la batalla no sea lo más rápido posible a través, ya sé, de super especiales o a través de algunas habilidades como el oponente, ¿no? Por ejemplo, yo sí me di cuenta cuando le di con Juggernaut que mis golpes no le infligían mucho daño, pero mi daño energético sí le infligió un daño aceptable. No, tal vez no el tan alto, pero sí le infligía. Y bueno, sin olvidarnos que también en el modo defensivo, cada vez que lance ese super especial 1 va obteniendo energizar. Esto hace que la batalla se vaya volviendo muy extensa, y si nos mezcla el super especial 2 nos va a dejar una desventaja de desintegración que sí o sí nos va a bajar aunque sea algo de vida. Entonces, en el tema defensivo destaca, es de los mejores actualmente, y en el tema de ataque tiene muy buena utilidad. Si no sabes a qué me refiero, te recomendaría que vayas a ver ese video. Ahora, ojo que no necesitas su dúplica para todo lo que te he mencionado, ¿eh? Su dúplica sí siento que nos puede ayudar en el tema de ataque nada más, pero no es tampoco que sea esencial. O sea, nos da un pequeño plus para que podamos hacer la batalla un poco más rápida. Y el otro personaje que estoy considerando aquí sería a la mami Yelena Belova. Ella para mí siento que es el personaje actualmente top en el tema defensivo. ¿Por qué? Porque no hay muchos counter, amigo, para ella. O sea, es como Serpiente cuando salió en su momento. Es el personaje más complicado en el tema defensivo. Y en ese momento yo siento que es Yelena Belova. El único counter así que es brutal es obviamente Mr. Siniestro, porque sus golpes de ella son críticos garantizados. Entonces esto hace que Mr. Siniestro pueda sobresalir bastante. Puedes derrotarlo con otros personajes, no digo que no, pero digamos que te va a hacer mucho perder tiempo. ¿Por qué? Por el tema de esta habilidad que dice eliminar el objetivo. Cuando tenga esta habilidad, básicamente nos va a poder
infligir esto de aquí, que sería la inversión. La inversión que va a hacer que ella nos pueda como que un contraataque de manera inmediata y no va a poder aplicar como que un pequeño daño directo, amigo. Entonces eso hace que el personaje se vuelva muy espeso, y para poderle contrarrestar esto tenemos que golpearle todavía en bloqueo. Hace perder mucho tiempo, ¿no? O sea, en otras palabras, amigo, hace perder mucho tiempo el personaje, e inclusive en algunas circunstancias sí me pasó que se vuelve muy agresivo. O sea, como que sí o sí me obliga a que ella esté atacando, y obviamente yo no lo puedo golpear porque ya tiene habilitado esto de aquí. Entonces se puede volver una batalla muy tediosa, amigos, sin olvidarnos que ya de por sí cada vez que ingresa a la batalla va a tener esto de aquí, este nodo de vigor, y esto que hace que va a reducir la duración de todas las desventajas no dañinas. Nuestro aturdimiento o cualquier otro tipo de desventajas no dañinas se van a ver afectadas, amigo. Entonces esto también hace que se vuelva complicado. Ahora, si lo queremos usar en el tema de ataque, también tiene algunas utilidades. Sé que sí, con la dúplica le va a poder sacar un poco más de provecho, porque vamos a poder contrarrestar el oponente. No le he podido usar en el tema de ataque, para serte muy realista, pero si la considero aquí es más que nada por el tema defensivo, amigo, y porque no tenemos mucha variedad de counter. Entonces, si tu enfoque ahorita es netamente repotenciar tu tema defensivo, ya sea en guerra como en el tema de BG, créeme que con Yelena Belova es casi una victoria garantizada, amigo. O sea, así es, tal cual, amigo. Obviamente esto, con el pasar del tiempo, van a salir mejores personajes que probablemente ya puedan contrarrestar este tipo de habilidades. Y es como en el caso, como ya les dije, ¿no? En el caso de Serpiente, ¿no? Poco a poco han salido muchos personajes que van contrarrestando su habilidad. Pero ojo, a Serpiente todavía sigue siendo de los personajes más top en el tema defensivo. Y bueno, es por eso, y todo lo que te he mencionado, es que considero a este personaje, ya junto a Arnim Zola, como los mejores del cristal disponible. Igual hay otros personajes muy buenos, amigos, que siento que van a sobresalir bastante. Este es un pequeño top nada más, que considero que vale la pena que lo vayas a tomar como referencia. No te digo que esto sea la ley, simplemente tómalo como referencia en caso tengas alguna duda de qué personaje darle prioridad en el tema de ascensión, y vas a ver que el resultado va a ser muy bueno, amigo. Así que nada, gente, espero que este video les sirva a tomar una mejor decisión. Si les gustó este tipo de contenido, suscríbanse, apóyennos con un like, que eso me va a ayudar muchísimo. Igual coméntenme ahí en los comentarios, por favor, para ustedes cuál sería por lo menos sus 5 mejores. Los 5 mejores de este Cristal Titán, o a cuáles ustedes le darían esas 5 prioridades como temas de ascensión. Bueno, ahora sí, ya me estoy despidiendo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.